tardes, hermanos. Bendiciones. Buenas tardes, Tardes. bendiciones. Vamos a dar comienzo, hermanitos. Hoy toca libro de Génesis, nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a ver la clase pasada. Estuvimos observando el día viernes el capítulo 24 y bueno, hoy miércoles vamos a continuar igualmente al 25, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Génesis capítulo 24. Sabemos que muy reciente ha muerto Sara y vemos cómo el padre Abraham le dio sepultura, compró un terreno, insistió, hizo todo lo necesario como lo pudimos haber visto en el 23 y bueno, en esa región actualmente se llama Hebrón, como dice el versículo 2 del capítulo 23. Y ahí fue donde Abraham hizo comprar una cueva para la sepultura de ella, igualmente para tener un lugar allí, como decía el versículo 17, compró Abraham la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Manre. La parcela costaba desde el campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Entonces, eh, está en un momento donde no tan solo su padre, sino que también su hijo Isaac están en un proceso de duelo, de momento difícil porque se ha ido Sara. Versículo 1 en adelante, capítulo 24, Abraham se dispone a buscarle una esposa a Isaac. Dice la palabra de Dios, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que está a cargo de la casa, haz un juramento y pónmelo en tu mano debajo de tu muslo. Jura el Señor Dios del cielo y la tierra que no dejarás que mi hijo se case con unas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Entonces, Abraham le da a su siervo más antiguo, a su siervo de su casa, una instrucción muy clara, y es que le busque esposa a Isaac en su tierra natal. No quiere que se case su hijo con mujer extranjera, inclusive está especificando a los de las de Cananea. Versículo 5, el siervo preguntó, pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta para viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que yo entre sus parientes en la tierra donde usted proviene? La respuesta de Abraham es que no, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de la tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentre allí una esposa para mi hijo. Y si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Verso 9. Entonces el siervo hizo el juramento, poniendo su mano debajo del muslo del Señor de Abraham y juró seguir sus instrucciones. Entonces, hay un momento de un compromiso importante, una lealtad importante, donde sabemos cómo es la fidelidad entre este siervo y Abraham. Inclusive Abraham está confiándole al siervo que tiene en su casa más antiguo, le está confiando esta gran labor para conseguir una esposa con estas instrucciones. Y me llama la atención porque Abraham está delegando algo muy importante. Sabemos que Abraham está muy, muy anciano, y aparte de eso acaba de recientemente de enterrar a su esposa. Y, y bueno, están haciendo este, esta incursión nuevamente a la tierra natal, más él exige o le dice
que por favor a su siervo que su hijo no vuelva, sino que Dios le ha prometido donde la tierra donde están, que será para ellos. Sabemos que es la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que esa tierra prometida inclusive, donde el padre de Canaán es el hijo de Noé llamado Cam, ese que vio la desnudez del padre, luego el padre hace que viva fuera de él y lo expulsa, ¿no? Versículo 12 dice, oh Señor, bueno, vamos a leer el 11. Hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo, junto a las afueras de la ciudad. Ya el siervo de Abraham está cerca de las ciudades donde sacan agua y está en las regiones donde él salió con su esposa Sara a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Y regresando este señor dice que bajó los camellos y los puso allí donde las mujeres iban en la tarde a sacar agua. Entonces ya la instrucción de Dios, la instrucción de Abraham hacia este siervo va a empezarse a ejecutar, pero lo que más importante es lo que me llamaba la atención la clase pasada, es que inmediatamente cuando él llega al sitio, lo primero que va a hacer es orar a Dios. Entonces una, un ejemplo para nosotros realmente importante. Entonces lo primero que hace al llegar a las afueras de la ciudad, antes de empezar a ver cuál era la esposa, o cuál era la mujer que iba a escoger para Isaac, lo primero que hace es orar a Dios. Y aparte de orar a Dios, le va a pedir a Dios que lo ayude con una situación muy específica. Y me hace acordar, así como Gedeón una vez le dijo a Dios acerca de que si iba a ser sí o no la respuesta de Dios, o si iba a estar Dios con él acerca de, bueno, vemos los ejemplos del vellón que saldría seco, que saldría húmedo, mojado, depende de la circunstancia y la pregunta de la palabra de Dios, pero en este caso, este siervo le va a decir a Dios algo similar. Verso 12 leemos, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oro, te ruego que me des éxito y muestres el amor inagotable de mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, dame de beber de su cántaro. Y si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que ella, que sea ella la que ha elegido como esposa para Isaac, y de esa forma sabré que me has mostrado tu amor inagotable. Versículo 15, inmediatamente, y fíjate la palabra como dice, antes que terminara la oración, antes vio una joven llamada Rebeca. Entonces, la respuesta de Dios es inmediata cuando tú le estás pidiendo a Dios, cuando estás buscando la dirección de Dios. En este caso, este joven siervo, perdón, no joven, este siervo que tiene Abraham, uno de los más viejos de su casa, como dice el versículo 2, el más antiguo, lo primero que hace es orarle a Dios y pedir a Dios su dirección. Antes que él terminara la oración, verso 15, vio una joven llamada Rebeca, que salía con un cántaro en el hombro, ella hija de Betuel, quien era el hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca su esposa. Y Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Entonces vamos a ver a continuación el corazón de Rebeca, la disposición de Rebeca y la forma en que ella eh, tiene el corazón, la forma en que ella tiene la disposición. Mira cómo narra la escritura a esta joven. En el verso, leemos nuevamente el 16. Rebeca era muy hermosa, tenía suficiente para estar casada, pero aún era virgen, y aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó el cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta el cántaro y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua del cántaro. Versículo 18. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó el cántaro del hombro y le dio a beber, y después de darle de beber dijo, también sacaré agua para sus camellos y dejaré de beber hasta, y les daré de beber hasta que se sacien.
Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Versículo 21. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en su misión. Y cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para su nariz y de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. Entonces, lo que decía mi hermano Roberto, algo importante, que imagínate la cantidad de veces que tuvo que meter y sacar del pozo el agua la muchacha esta Rebeca para dar a saciar a todos los camellos. No sé específicamente la cantidad de litros que puede beber un camello, porque tiene un almacenamiento importante estos animales para andar en el desierto. Y era un trabajo realmente importante. Inclusive el siervo la estaba observando todo el trabajo que estaba haciendo. Versículo 23, pregunta Rebeca, ¿quién es usted? Le preguntó, dígame por favor, ¿tenía lugar para hacer hospedaros esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella. Perdón, la pregunta del 23 la hace el siervo. Versículo 24 responde Rebeca, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí tenemos más que suficiente paz y alimento para los camellos y también tenemos un lugar para los huéspedes. Inmediatamente es servicial, es hospedadora, es una mujer que está haciendo inclusive esa respuesta que estaba esperando el siervo de que no solamente iba a saciar la sed del siervo, sino también de los camellos. Versículo 26, el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios mío, de mi amo Abraham. Dijo, el Señor me ha mostrado su amor inagotable, su fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Una vez me recuerdo que yo oraba mucho, ¿no? Por un empleo aquí en Madrid y efectivamente tuve respuesta de Dios. Y una vez que tuve la respuesta de Dios, lo primero que hice fue recordarme de la oración que le había pedido al Señor que me proveyera de un trabajo. Entonces a veces es algo, un principio o algo que siempre debemos de tener, no esporádicamente, sino continuamente en nuestras vidas, que cada vez que nos acerquemos a Dios en oración, rogando o pidiendo o suplicando o en acción de gracia y veamos esa respuesta de Dios, que igualmente sea el ánimo pronto de dar gracias en oración, de dar gracias a Dios por porque nos libertó de cualquier tribulación o de cualquier angustia o de cualquier momento que nosotros tuvimos necesidad. Eso siempre me hace acordar de ese texto que dice, pruébame, dice Dios, probemos al Señor, a ver si Él no va a descender sobre nosotros toda gran bendición. Luego vemos, para no quitar más tiempo, sé que ya me estoy llevando bastante rato, luego vemos que el siervo y la muchacha van a la casa, el siervo le cuenta todo lo que le había acontecido y cómo en la forma que había acontecido de la oración que le había hecho a Dios, de que era un enviado de Abraham y realmente esto es una dirección de Dios y su familia, inclusive Rebeca, estaban dispuestos a preguntarle si ella quería regresar con tanto con ese siervo solo, inclusive con tanta distancia de camino, y ella dijo que sí, vamos a irnos al encuentro con Isaac, vamos a irnos de cómo ese momento de cómo despide la familia a Rebeca para luego encontrarse con Isaac. Saltamos al 59, lo que parafraseé en este momento es el encuentro con Labán en su casa y cómo Labán pregunta y él le va a contestar desde el 34 en adelante que es un siervo de Abraham y que es enviado por Abraham, inclusive con una especificación y con oraciones y con una dirección de Dios. Y esta gente, por ser temerosa al Señor
le van a decir que está muy bien. Y la despedida de ella en el 59, bueno, vamos a leer el 58, llamaron a Rebeca, lo llama la familia, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntan. Sí, contestó, iré. Entonces Rebeca, leo el 59. Entonces se despidieron de Rebeca y le enviaron con el siervo Abraham y a sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó y cuando Rebeca partía le dijeron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones y que tus descendientes sean tan fuertes y conquisten las ciudades de tus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre, y así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Es un viaje largo, un viaje con una distancia importante, y me llama la atención la bendición que le da a la familia para que ella vaya acompañada de este siervo, y me hace acordar siempre el paralelo de Ruth y en ese libro, cuando ella tiene el niño Obed, que Noemí es bendecida por ese niño, que es redimida Ruth a través de vos, le dicen que su generación sea grande y bendecida como las descendencias de Taré. Entonces, una bendición similar o en este estilo como lo hacían en el antiguo pacto. Dice en el momento que se acerca a Isaac, mientras tanto Isaac que vivía en el Negev, 62, estoy leyendo, verso 63, una tarde mientras caminaba con los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban dos camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio que era Isaac, se bajó enseguida de su camello. ¿Quién es ese hombre que estoy a nuestro encuentro caminando por el campo? Preguntó el Señor. Ese es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con un velo, verso 66, y el Señor le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. También es importante mencionar que recuerdo ahorita, para que no se me pase, el tema de la dote era un tema importante, que en la familia se daba una dote a la mujer. Inclusive esa dote, me acuerdo de mi hermano Pedro Rodríguez dando un estudio, un Nuevo Testamento, el alabastro, el perfume, también era parte, quizás pudo haber sido parte de la dote de esa mujer que quebró su alabastro y se lo dio al Señor. Era algo de un valor importante, y vemos que la familia, igualmente, el siervo de Abraham le da parte de esa bendición por lo que es el pacto matrimonial. Y el amor de Isaac hacia ella y el consuelo también debemos de resaltar. No es bueno que el hombre esté solo, hermano. Por eso es que Dios nos dio esa hermosa ayuda idónea, y ella es la que suple la soledad en el hombre. Damos gracias al Señor. Isaac acaba de alcanzar la benevolencia de Dios con Rebeca. Dios les bendiga, hermanito, hermanos. Preguntas, comentarios. Perdón, Robertito, que me extendí un poco más. No, es que la historia es tan bella, ¿no? Una bella historia. ¿Fijaron qué es lo que no hay en esa historia? No hay pecado. ¿Fijaron qué es lo que sí hay en esa historia? El poder de Dios. Ni siquiera tuvo que ver a dos mujeres para escoger de dos. A la primera. Y antes de terminar de orar, sería plan de Dios. Cuando es plan de Dios, ¿cómo funciona? No sé pensar en esas cosas. Dios se puede hacer lo imposible. A través de lo que estamos leyendo hasta ahorita, estamos entendiendo un poquito más sobre el poder de Dios. ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Puede destrozar la humanidad, puede crear la humanidad,
Ni siquiera necesita un dedo, simplemente con su boca abre y dice y todo se hace. Estamos viendo la forma en que trabaja con el hombre, cómo nos usa como instrumentos, cuál es su plan, qué es lo que él quiere. Estamos viendo la forma en que Dios trabaja, la forma en que el hombre debe de hacer lo que Dios espera que quiera que haga. Hermano Roberto, Hermano Iván, sí, yo siempre me ha gustado la historia, especialmente por el comportamiento del mayordomo, que ese es el que yo trato de imitar, en el sentido de que si usted se da cuenta, él dice, se le conceda la misericordia de mi siervo Abraham, está pidiendo por otro. Él realmente en ningún momento dame esto, dame lo otro, sino que se quita de su puesto y es mi Señor, todo es para mi Señor y también hay bien importante por el respeto que tiene, es el respeto que nosotros debemos tenerle a nuestro Señor Jesucristo. La verdad, cuando vamos a hablar de traspasar esa herencia, porque eso es lo que anda haciendo ahí, trayendo seguimiento de esa herencia que nos dejó Dios para que se cumpliese esa herencia. Aún él sin saber, ese traspaso lo hace bien hecho, con mucho respeto y el cuidado que tiene. Incluso cuando él le da cosas a Rebeca, en ningún momento le dice esto te lo estoy dando. Esto es de mi Señor, que es bien importante que cuando nosotros entreguemos y todo lo parte de respetuosa y todo eso, cuando nosotros transmitimos también el mensaje debe tener ese sentido de mucho respeto. Que todo lo que nosotros hagamos debe ser de mi Señor Jesucristo. Todo tenemos que traspasarlo y yo siempre lo he utilizado como una buena representación, como siervo de Jesucristo, a presentar especialmente a las personas cuando se les presenta el Evangelio o presentamos a nuestro Señor Jesucristo. Si doy algo, no tengo que decir que va de parte mía. Yo lo que quiero dar a entender que uno, incluso cuando se transmite este mensaje, si usted se da cuenta, y él trata de no hacerse notorio, sino que él sobresale. Me llamo Abraham. Entonces eso para mí es ha sido siempre un ejemplo, porque esa es la forma como nosotros debemos de traspasar esa oportunidad a otras personas, pero que a veces cuesta, porque siempre nosotros queremos que nos vean la cara a nosotros, pero más sin embargo ese siervo nunca, él presentaba a su Señor y todo lo que hacía y todo lo hizo de esa forma, y siempre yo lo he tomado, de esa historia es un ejemplo que yo lo tomo en sí, me sirve mucho cuando se le quiere salir el ego y volvemos a leerlo, digo, no, esta es la forma correcta como lo dice este siervo. Dios le bendiga, hermano. no sígale porque anda por buen camino, hermano. Sígale, sígale porque es exactamente el paralelo que debemos estar viendo antes de seguir adelante. Es que ahí, hermano, por ejemplo, cuando nosotros, cuando hacemos captación digamos, yo hago una comida en mi casa y luego doy algo, invito, todo lo que uno haga, hermano, tiene que ser para que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la clave está en que no se note, pues, o sea, nosotros y ese es el problema que nosotros tenemos, hermano, que cuesta dominar ese ego que tenemos, casi el yo se nos sale en cada momento. Lo hice yo, lo hago yo, le presento, entonces toda esa cuestión. Pero esa historia a mí más que todo, yo he buscado en videos y a veces trato de repasarla varias veces y eso me gusta mucho. Bueno, para mí ese es el mensaje que ya tiempo he utilizado este ejemplo en sí varias cosas, como yo le decía, el respeto, la obediencia, mi Señor, la
la representación, y recuerdo cuando dijo Pablo que nosotros somos embajadores. Si andamos embajadores, o sea, cuando una persona es un embajador, tiene que ir todo en representando a quien, al dueño, pues, a quien, nuestro dueño Jesucristo. Bueno, es la parte que siempre eso es lo que para mí sobresale, porque en esa parte es bien importante cuando nosotros hacemos el traspaso de esa bendición, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, esa promesa la estamos trasladando a otra persona que no la conoce. Entonces, a veces, por una mala, la idea que siempre he tenido o que pienso que debe ser es que en ningún momento una persona debe estarse fijando en quién en quién da el mensaje, ¿verdad? ¿Quién? Sino que en el mensaje sí, para que la persona siga a Jesucristo, porque esa es una de las cosas que hay problemas en la iglesia. Mi maestro es fulano de tal, y si él se va, me voy, porque hicieron una mala presentación. A esa persona no le presentaron a Jesucristo, sino que le vio la cara del que estaba hablando ahí. Esa parte a mí me interesa mucho. Dios le bendiga, hermano. Bueno, Alejandro, gracias, Iván, por ponernos en orden. Sí, Alejandro quiere seguir comentando. sí, no, le paso a mi hermanito Fidel. Yo he hablado mucho ya. Ya ahorita comento Ok. luego. Fidelito, ni nos dimos cuenta que vale, estabas ahí. mucho necesito, hermano, mucho necesito. Dios lo bendiga, how are you todos? Caramba, mira, me impacta esta historia, ¿no? Muy bella. Y ¿sabes qué me lleva a mí a pensar, ¿no? Esto lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿no? Dos cositas muy buenas. Una es la señal del pacto que hace el siervo con Abraham. Esa señal que hace tocándole el muslo, ¿no? Una señal o sea, tú ves este siervo diciéndole, bueno, o sea, nada más por ser su dueño, anda y busca. No, hubo una señal primeramente, esa señal del pacto. Veo claramente cómo hoy día podemos nosotros utilizarla, y es esta sombra basándonos en qué, en una sola cosa, hermano: llevar el evangelio, buscar la novia del esposo o del novio, que es Cristo. Es lo que hoy nosotros vemos como que nosotros, los siervos de Dios, vamos y buscamos la novia, buscamos a la iglesia, buscamos a quien le sirva al Señor, que es la manera que se vea a Rebeca. Y nosotros somos los siervos y vemos a Isaac como Cristo, ¿no? Vemos esto está ahorita concatenado, ¿no? Cuando vayamos nosotros a predicar el evangelio, vamos a buscar la novia, llevarla a quién, al novio, y siendo nosotros siervos, y vemos claramente cómo la señal del pacto, hermano, que hemos hecho nosotros ya a través del bautismo, ¿no? Qué bello. Me vino esto a la mente. Yo no sé si, bueno, me atreví a compartirlo de esta manera, y espero que tomen en cuenta esto, que esto no es nada más una historia, sino que lo vemos hoy y lo estamos viendo hoy, siendo nosotros siervos de Cristo, para que podamos llevar el evangelio y a buscar la novia de Cristo. Dios los bendiga. Excelente, Fidel. Debías seguir dándole. Síguele. Viendo también, hermanos, bueno, la misma característica cuando el gozo que vemos nosotros cuando nos reciben en sus casas estas personas a quien le llevamos la palabra. Vemos claramente la sombra, como esta mujer y este padre hospedador tuvieron allí en ese momento, cuando con gozo recibieron
¿A quién? A un siervo del Señor. Eso también lo vemos allí, de una forma desconocida. Solamente después fue identificado. Y cuando también vemos la aceptación de corazón de esta mujer para ser novia del esposo o del novio. ¿Cuántas veces nosotros, cuando llevamos el evangelio, muchas veces recibimos rechazo, pero la mayoría de las veces, hermano, mucha gente necesitada de la palabra, necesitada de ese aliento, necesitada de ese gozo que se siente en ese momento, porque el pasaje es hermoso. El pasaje nos lleva a nosotros a cuando primeramente nosotros estábamos en el mundo y ahora nosotros somos siervos, llevando la palabra del Señor, predicando el evangelio y llevando a Cristo, su novio, ¿no? Excelente, Fidel. Excelente. Cuando seguimos analizando y tratando de ver la sombra, todavía sale más. Todavía sale más porque la señal que hace el mayordomo con Abraham es ponerle la mano debajo del muslo, y es el compromiso que nosotros hacemos con Jesús cuando nosotros nos bautizamos, pero también cuando vamos a pedirle, vamos a ir a evangelizar y le pedimos a Dios que la persona a quien vamos a evangelizar muestre pruebas. También la prueba de que alguien se haya sido evangelizado es que se bautice, ¿cierto? Y no solamente eso, vemos el ejemplo de Lidia en Hechos, que después de haber sido bautizada les invitó a quedarse en su casa. Les ofreció hospedaje, precisamente. Les ofreció hospedaje. Entonces, vemos esas cosas cumpliéndose en esta forma para poder satisfacer. Y me gusta mucho la forma en que ustedes están viendo las sombras de la forma en que Dios trabaja. Y claro, la dote es el evangelio. Es el tesoro, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios, ¿verdad? En la faz de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aquí la dote era física, eran oro y brazaletes y joyas y todo eso, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos ofreciendo y dando como dote es el evangelio, la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, para hacer que la gente se siga y siga. Y claro, tenemos un esposo, que es Jesús, es verdaderamente nuestro marido, ¿verdad? Y nosotros somos la esposa, la iglesia del Señor. Tiene mucho que ver. Me encanta. ¿Alguna otra sombra que se me está pasando? Otra, hermano, el linaje. El Ajá. linaje. Eso es importante. O sea, ¿de qué linaje vamos a tener el celo que hay allí? Y es el celo que nosotros debemos tener cuando llevamos la palabra, inclusive a quién le llevamos la palabra, basándonos en que no nos vayamos a contaminar con estas personas. O sea, está muy claro cuando nosotros ponemos ese grano y dónde lo sembramos. Porque hoy está ocurriendo muchas cosas en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Porque muchas veces sembramos algo o vemos algo que muchos no están bien cosechados. Ese celo que tuvo Abraham de decirle a él, quiero que sea nuestro linaje, de nuestro linaje, que no se contamine. Y eso hoy también lo vemos en nuestra congregación. Uh-huh. Y también en el asunto del linaje, la oración que le dijeron al final, ¿verdad? En el versículo 60, que se reproduzca.
de que se crezca la iglesia, ¿verdad? Y de ser discípulos de todas las naciones. Se conviertan en millares, de miliadas, o sean tus descendientes, ¿verdad? La puerta de los que aborrecen, o sea, vencer al maligno, vencer a Satanás. De eso se trata todo este asunto. ¿Sí? Bien, ¿no hay más? Vamos a empezar el estudio de hoy. Y vamos a empezar con el capítulo 25 y vamos a leer del 1 hasta el 6, por favor. Si alguien nos Sí, hace mi el amado favor. hermano, aquí estoy. Génesis capítulo 25. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sirán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Debán, e hijos de Debán fueron Azurín, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efá, Efer, Anob, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de su concubina no dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Sí. ¿Por qué está escrito esto aquí? ¿Qué es lo que es importante? Ya sabemos que Abraham era viudo, murió su esposa y se vuelve a tomar mujer que se llama Setura. Y nos dice la historia aquí que tuvo 6 hijos con ella y luego ella tuvo hijos después. O sea que hasta aquí sabemos que Abraham tuvo a Ismael, Isaac y estos 6 hijos, ¿verdad? El único de estos 6 hijos que hace historia después, que yo me acuerdo, es Madián, de donde salen los madianitas, que después van a ser, igual que los ismaelitas, van a ser enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? De ahí mismo viene saliendo. Pero lo que dice después es que Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía, y los demás los mandó, les dio regalos y los mandó para afuera. ¿Qué nos indica eso? ¿Por qué está escrito ahí? Hermanito, yo pienso que Abraham está obedeciendo a la voz de Dios cuando dijo que ese niño en Isaac será la promesa de Dios, ¿no? Cuando le dijo, no, que no iba a ser de Agar, como ellos pensaron, que querían que como Sarai no había tenido un niño, entonces ellos pensaron que iba a ser por Agar y dijo que no, que iba a ser a través de Sarai y no es a través de otra mujer. La palabra de Dios fue dicha a través de ella. Pienso yo que debería ser por eso, hermanito. Yo los veo, mi hermano Roberto, que son hijos que están fuera de la promesa, y entonces Dios quiere, como que era lo que hablaba el hermano Fidel, quiere que quizá no sea contaminado, pues no sé, esa es mi opinión. ¿Ok? Hermana, Nelly, la hermana Nelly. Me llama la atención el versículo 6, hermanito. Es una pregunta a la vez, más que comentario. Dice, pero a los hijos de sus concubinas Abraham dio dones. ¿A qué clase de dones se refiere? Y los envió lejos de Isaac. en esta traducción dice regalos, hermanito. Ah, ya. Hermano Roberto, Gracias, hermano. Dígame, hermano. que también hay que considerar ahí que esa promesa que Dios había dado era tierra, pues. Por eso les decía anteriormente que Dios, por ejemplo, incluso la compra que hace, ya la compra en esa tierra que Dios les había prometido. Como yo les decía anteriormente, no se veía la promesa de cielo nuevo y tierra nueva
la que el que va avanzando en para Isaac. En base a eso, al final está cumpliendo lo que Dios le ha prometido y parte de la promesa de Isaac. Y los demás sí van a otras tierras, pero no parte de la parte que le corresponde a Abraham. O sea, en ese sentido, porque si podemos ver, si leemos, por ejemplo, dice el 24, 26, no, hay una, dice Sara, mujer de mi señor, parió un hijo a mi señor de su vejez, a quien dio todo lo que poseía. O sea, eso era todo del hijo de la promesa. Dios le bendiga, hermano. Otra cosa, hermanito. Aquí dice, Abraham tomó otra mujer, pero su esposa era Sara, la cual había muerto. Esta otra mujer es concubina, son hijos de su concubina, como lo dice, ¿ven? Los hijos de su concubina. Los envió lejos. Sí, aquí veo también algo, aparte del hijo de la concubina, o sea, no fue que se casó otra vez, porque él quedó viudo. Él debió casarse, ¿no? Él debió según lo que la misma ley dice, pero no se casó, pues. Lo otro que se ve aquí es que Abraham, eso fue el deseo de Abraham fue eso. Es que no, es que eso ya estaba escrito, o sea, ya eso era una ley, porque era su primogénito. Le tocaba todo por ley, por ser primogénito. Entonces, no tenía más nada que darle, sino regalos a sus hijos, a sus otros hijos, porque ya por ley le correspondía a Isaac todo lo que él tenía. Nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Por supuesto, Él nos da una promesa, y la promesa es lo más bello en la vida eterna. El Señor nos da lo que tiene, lo más bello que nos ha dado, que es la promesa para todos nosotros. Excelente, hermano. Excelente. Entonces, la herencia es para el hijo especial que Dios prometió, porque así lo dijo Dios que iba a ser. Lo que dijo Iván también tiene mucho que ver, porque la tierra es la posesión más importante en este caso para la supervivencia de un ser humano. Y eso es lo que tenía que heredar. El herencia tiene que ser para el hijo y tenía que ser, como dice Fidel, para el primogénito, ¿verdad? Pero el primogénito de parte de cómo pensaba Dios, cómo pensaba el hombre, porque el primogénito según el hombre era Ismael, pero Ismael ya lo había mandado por fuera, ¿verdad? Y le dio bendición a todo, pero lo había mandado por fuera. Le dio los regalos y vieron a él. Ok, si no hay más comentarios sobre el versículo 6, vamos a ver del 7 al 11. Te leo, hermano. Adelante. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que estaba enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo,
y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y por qué está escrito ahí esta parte de la escritura? ¿Qué es lo más importante que entendamos nosotros? No se queden callados, si no voy a empezar a Estamos nombrar, pensando. nombrar Hermanito, gente. sí, me llama la atención cómo resalta la palabra esa parte que muere en buena vejez, ¿no? Como, como Dios le ha dado una vida larga y satisfactoria, ¿no? Y, y me llama la atención esa parte, que Dios le ha bendecido grandemente, no tan solo con Isaac, con la descendencia y con la gran promesa, sino también con una buena vejez, con unos buenos años y esa es la parte que yo resalto, o sea, tuvo que haber visto la grande bendición de Dios, no tan solo escucharla, sino vivirla y hasta mucho tiempo. Bueno, hermanito, yo considero que aquí ya, aquí aparece esta parte, porque ya tenía que continuar. La promesa que se inicia con Abraham, ya aquí Abraham le da a Isaac lo que le corresponde, su heredad, y tiene que continuar, ¿verdad? El camino, el curso de esa promesa. Por eso aquí ya nos habla de la muerte en buena vejez de Abraham y continúa el curso de la promesa de Dios en la vida de Isaac, ¿verdad? Que dice, y bendijo, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Hay un curso natural de la promesa de Dios y por eso está esta parte de la palabra aquí después que Isaac recibe la heredad. Hermano, Hermano Iván, adelante. es que aquí seguimos viendo, acuérdese de que seguimos viendo aparece la sepultura. Y bien, vemos sepultura más el pago. Y podemos ver también lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Que el pago, si vimos, él en ningún momento quiso tener aquello gratis. En ningún momento. Y si usted, cuando uno hace la lectura de bien a profundidad, de leer bien los textos bíblicos, ese 23, capítulo 23, del 3 al 16, ahí está, hay como toda una alegatoria, porque recuerden que se lo querían dar gratis. Más sin embargo, Abraham en ningún momento dijo, incluso que cuando le estudiamos el texto bíblico vimos que era demasiado caro, pues. Que era demasiado caro ese terreno, pero la realidad que nosotros vemos aquí también como Abraham, por ejemplo, dice en el 16, y atendió Abraham a Efrón, y le pasó Abraham a Efrón la plata que había dicho a oído de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, hablada por los mercaderes. Entonces, todo vemos aquí un precio. Ahí lo mismo Jesucristo pagó un precio también por rescatarlo a nosotros. Entonces, por ahí va dando siempre lo que es la herencia que nosotros tenemos. Que sin ese acto de Jesucristo no podríamos nosotros obtener lo que tenemos. Dios le bendiga, hermano. Hermano, buenas tardes. También acá se ve, hermano, que Dios cumple, bueno, la promesa, ¿no? Y dice, pues, vemos en el versículo 11 que dice que después ya de haber sido enterrado
Abraham, Dios bendice a Isaac, le da la bendición a Isaac, o sea, continúa con la bendición. Primero a Abraham, ahora a Isaac. ¿Ve? Entonces, ahí pues, que obtiene pues Isaac la bendición de Dios, ¿no? Eso es todo, Muy hermano. bueno. Y quiero que se fijen, a ver, Fidel, dime. No sé si en el verso, como dice en el verso 8, en el verso 9. ¿Será? A ver. Ajá. Sí, en el verso 9. Veo ahí unión nuevamente entre estos dos hermanos, ¿no? Entre Isaac y Ismael. O sea, vemos otra vez la unión de estos dos pactos, ¿no? Como cuando fueron a sepultar a su padre, ¿no? No habla de los hijos anteriores que vimos en el principio del capítulo, sino que únicamente dice que y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. No dice más nadie y sus hijos o sus hijas, ¿no? Cuando dice así, dice nada más que ellos. Ahí nuevamente se ve los hijos de Ismael, los hijos de Abraham como ellos dos nada más. Y vemos que no hay más nadie, pues no toman en cuenta, no se toman en cuenta a los anteriores, a los que vimos ahorita. También es curioso lo que sucedió, ¿no? Abraham después de tantos años, bueno, después de haber tenido a Isaac, bueno, tuvo esta retahíla de muchachos más, ¿no? 6 más, ¿no? Con ese poco de años, ¿no? Que tenía. Es curioso, ¿no? Pero lo que veo ahí es que los nombran a ellos dos nada más. ¿Qué significado tendrá eso, no? Eso también es bueno analizarlo. Ahí te lo dejo, Robertico. No me dejes los difíciles, déjame las fáciles. Lo primero que yo veo antes de seguir ahí, contestar la pregunta de Fidel, es que no había promesa de vida eterna. No nos olvidemos de eso. El pacto no tenía que ver con vida eterna. Pero cuando analizamos la vida de Abraham, desde que fue llamado hasta este momento, hasta que murió, ¿cómo dirían ustedes que fue la vida de Abraham? ¿Fue llena de tragedias o fue bendecida? Fue muy bendecida. Fue bendecida, muy bendecida. Muy bendecida. Fue rico, fue príncipe, tuvo todo lo que tenía, lo que necesitaba, ¿verdad? Tuvo de dónde dar, era muy rico, ¿verdad? Compró la cueva de Macpela y los terrenos alrededor con efectivo, no fue con tarjeta de crédito, no se tenía que meter en deudas, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista físico, su vida fue buena. Y es lo que está diciendo aquí, la promesa de Dios en aquel tiempo era lo mejor. Y si nosotros vemos ya cuando se establece el antiguo pacto, esa es la promesa en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando se establecen los 10 mandamientos, si te portas bien, te va bien. Vas a tener salud, vida larga, prosperidad, tranquilidad, paz, ¿verdad? Y si te portas mal, vas a tener guerra, enfermedad, pobreza, persecución, cárcel, tristeza, tragedia tras tragedia, ¿verdad? Esa era la forma cuando no había vida eterna. Entonces, estamos viendo también la forma, y por eso dice que siguiendo, después de haber bendecido a Abraham, como quien dice, siguió con la bendición, ¿a quién? A Isaac. Isaac va a tener la bendición, Isaac tiene la herencia. La importancia empezamos a ver desde aquí, y lo vamos a necesitar ver muy claramente de aquí en adelante, la importancia de valorizar la herencia. De valorizar la herencia, porque lo que nos falta a nosotros muchas veces es eso. Se nos olvida valorizar la herencia, y eso es el preámbulo de la historia que viene después. Porque sabemos lo que va a pasar con Jacob y Saúl, y quién va a despreciar su herencia, ¿verdad? Y quién la va a apreciar. La importancia de heredar la bendición de Dios. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Un poquito más adelante, aquí en Génesis, al final, ¿ya? Cuando va a morir ya Jacob, a cada uno de sus hijos les da bendición o maldición.
como patriarca. Y está hablando porque dice Dios habló a través de los patriarcas, ¿verdad? Va a bendecir o maldecir a las gentes de acuerdo con lo que han hecho. Y eso es tremendamente bonito para saber lo que está pasando aquí. Me gusta mucho el punto que hizo Fidel sobre los 6 hijos que tuvo con Cetura. No aparecen ahí en el día que él muere, ¿verdad? Claro, los mandó fuera, pero Ismael también se lo había mandado fuera. Ismael regresó, obviamente, para ir a enterrar a su papá, ¿verdad? Porque Ismael también lo habían mandado a otro lado. Pero sí que es bien interesante eso, porque, y yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder honrar a nuestros padres. No es un mandamiento, es un privilegio, ¿verdad? Al menos así lo veo yo. O sea, claro, es un mandamiento, pero es un privilegio poder obedecer el mandamiento. El mandamiento con promesa. Es el único mandamiento con promesa de ahí. Y es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, de menos mis hermanos aquí en la carne son hermanos en la carne, no son cristianos. Y cuando mis papás se pusieron viejitos, la gente es así, ¿verdad? No, cuídale tú, yo tengo tiempo, cuídale tú. Y cuando venían con nosotros era al revés. Deja que yo lo cuide, no, me toca a mí, ¿verdad? Cuidarlo. Sentimos que era un privilegio pagar los gastos de hospitalización, pues fue un privilegio pagar los entierros de mis padres, ¿verdad? Debe ser un privilegio para cada uno de nosotros. Poder honrar a los viejos es tremendamente bonito, ¿verdad? Ahora, el viejo proveyó, ¿verdad? Porque ya había comprado el terreno. Ni siquiera tuvieron que pagar por el agujero, porque ya estaba ahí, la cueva lista para enterrarlo, ¿verdad? Pero sí Eso lo es hicieron. eso es lo que dicen muchos, ¿no? No, cuando yo me muera que resuelvan mis hijos, que resuelvan mis hijos, que resuelvan. Ahí está el caso está ahí. ¿Dónde vamos a resolver? Este hombre prevenido, ¿no? Se puede, se previene, si no se tiene, pues ni modo, pero, o sea, no vemos que Jesús no proveyó, ¿verdad? Pero claro que proveyó porque le dio a José y Matea y a Nicodemo el dinero para que tuvieran esa cueva, ¿no? Obviamente, de alguna forma lo pudieron lograr, pero, o sea, Él nos da a nosotros para poder dar, ¿verdad? Que es otro boleto también. Pero esto está bien claro. ¿Algún otro punto sobre el versículo 1 al 11? Versículos 1 al 11, que alguien quiera meter su cuchara. Si no, vamos a leer del 12 hasta el 18, por favor. Y hasta ahí nos vamos a quedar, pero vamos a leer. Hermana- Bueno, 12 le al leo, 18. hermanito. Hermana Nelly quería leer. Ah, bueno, perfecto. Adelante, Nelly. Ya, la palabra nos dice, los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, el primogénito de Ismael, Nebajot, luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo, y habitaron desde
Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué está escrito ahí? ¿Por qué se molesta Dios en decirnos lo que está pasando con Ismael? ¿Se acuerdan del capítulo 16? Cuando ya había nacido Ismael, tuvieron un problema, ¿verdad? Con Abraham, con Sarai. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de la presencia. ¿Qué le dijo Dios a Agar? Según el versículo 7, en adelante del capítulo 16, hasta el 12. Amén, hermanito Leo. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto al manantial de agua, en el camino que lleva a Seúr. Verso 8, el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a autoridad. Y después añadió: y yo te daré más descendientes de lo que puedes contar. Y el ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído el clamor de tu angustia, pero este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará el puño contra todos y estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El cumplimiento de la palabra, hermano, así como Dios le prometió y eso es tan Una importante. promesa también. Una Claro. promesa también ha habido ahí. Y por eso está escrito que para que sepamos que se cumplió la promesa. Dios cumple sus promesas, es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más, nada más para no perdernos, el versículo 13 y 14, voy, hermanito. del capítulo Dice, 16. sí. A partir de entonces, verso 13, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado ella, y dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber Roy, que significa el pozo viviente que me ve. Aún se encuentra en Cades de Ber, verso 15. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ok, entonces ahí está la promesa. Interesante en qué lugar le estaban, en el pozo que después se va a llamar. ¿Y quién va a estar en ese pozo después? Isaac, Ahí va a visitar Isaac, ¿se dieron cuenta? Es porque es parte de la herencia. Pero de todos modos, ahí es donde fue hecha la promesa. Estamos dándonos cuenta de varias cosas. Y estamos en un pozo que el nombre fue dado por la egipcia, por Agar. Solo quiero que se den cuenta de eso. Entonces, Dios nos está diciendo que cumplió su promesa, dándole la vida tranquila a Ismael, aunque después sabe que va a ser tremendamente pesado su manera de ser con los demás, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Ya son las 3:15 y es casi hora de empezar la lección, pero no hemos llegado todavía a la historia. Ya son las 1:15, así que vamos a dejar el versículo 19 en adelante para la semana que entra, con el favor de Dios, si les parece bien. Para que apunte Alejandro. Amén, hermanito. Sí, ya lo tengo por aquí apuntado en la escritura.